Hola, muy buenos días. A continuación, les voy a explicar cómo organizar la información en una base de datos. Aquí es Microsoft SQL Server. Entonces voy a conectarme con Navicat a la tabla de usuarios. Y aquí, como pueden ver ustedes, tengo un mundo de nombres de usuarios, los cuales están mal escritos. Hay unos que tienen espacios, hay unos que tienen números o espacios al final. Entonces la idea de esto. Aquí son 20 ejemplos nomás, ¿cierto? Pero en la vida real, pues uno puede tener cientos o miles de registros. La idea es entrar a modificarlo programándolo. Entonces, para ello, me voy a conectar por medio de Python a mi base de datos. Voy a trabajar con una cosa que llama SQL Alchemy porque me permite realizar las consultas de una forma más fácil. Para ello, entonces voy a utilizar una cosa que llama Reflect. Entonces, aquí básicamente el Reflect vamos a ver acá, de metadata. Entonces, llamo una cosa que va a llamar metadata, la llamo como vacío, porque digamos que inicialmente vas a conocer esa estructura de cómo está. Es una base de datos que yo desconozco, yo no la hice, no sé cómo está esa base de datos. Entonces llamo reflect y le digo que se me conecte con el engine, o sea, que analice esa información de esa estructura de esa base de datos a través del engine. ¿Qué es ese engine? El engine básicamente lo voy a sacar de acá, de esta URI, donde digo el driver que yo voy a utilizar, en este caso es PyODBC, PODBC, con MS SQL. Estoy dando mis credenciales, estoy pues aquí como es local, entonces no necesito un nombre de usuario ni contraseña. Y le pongo el driver. Con esa información yo me conecto a mi base de datos. Tengo que esperar un momentico porque como él tiene que revisar la estructura de la base de datos, entonces se va a demorar un pedacito. Básicamente abro una nueva sesión. Aquí donde dice resultados voy a consultar todos los usuarios, session query, voy a hacer un query sobre los usuarios. Los resultados, los nuevos registros, porque como los voy a modificar, voy a guardarlos en esta cosa que llama new res. Y digo, para cada fila en el total de los resultados voy a hacer lo siguiente. Entonces, voy a esperar a que termine de revisar la estructura de la base de datos, que me lleve el sitio hasta el punto del debug y les continúo explicando. Vamos a esperar un segundito. A pesar de que está hecho el ejemplo con Microsoft SQL Server, se puede hacer con cualquier otra base de datos relacional para cual se hayan los drivers. Por ejemplo, se puede hacer con MySQL, Firebird, entre otros. Ahí todavía está leyendo la estructura de la base de datos. Toca darle un poquito de tiempo, pero una vez pues que ya estemos adentro, ya podemos revisar la información. Esta información la está presentando porque aquí donde tengo mi configuración del engine, le pongo este parámetro donde dice echo igual a true. Entonces, ese echo igual a true lo que va a hacer es que todo lo que él emite como SQL, él lo va a estar mostrando en pantalla. En producción, pues ya no le hice echo igual a false, pues para uno no estar viendo esa información que realmente es redundante para uno y que a uno no le interesa. Entonces aquí vamos a ir al debug para ir probando de una vez. Voy a llamar a una cosa que llama expresiones regulares y lo que voy a hacer por aquí es mostrarles un ejemplo. Yo tengo mis espacios y digo, y tengo mis espacios al final. Si yo le digo strip, bueno, aquí ya me envió, ya terminó de la estructura. Recuerden que es una base de datos que es desconocida, por eso es que él se demora tanto. Entonces aquí cuando yo le pongo al señor strip, entonces básicamente él me va a recortar los espacios al principio y los espacios al final.
Y ahora con las expresiones regulares le estoy diciendo, donde tenga más de uno o más espacios, sustitúyalo con un solo espacio. Entonces, si yo pongo este ejemplo, en el caso anterior, bueno, no lo quiso poner. Entonces ya ven ustedes que me eliminó todos los espacios dobles y me mostró esa información tal y como está. Entonces, voy a hacer lo mismo para cada uno de los registros, pues para poder ver los cambios y luego que ustedes se den cuenta de los cambios que hizo. Entonces aquí en vez de poner R1, lo que voy a hacer es new res append, este, que una vez que haya terminado de hacer todos los ciclos, lo que yo tengo que decirle a él es que registre esa información. Entonces, digo session, add all, new res, y ahora le digo session commit. Entonces, de esta forma, aquí con estos pasos que yo estoy haciendo, él ya debería poder coger y mostrar, reflejar aquí toda la información en esta tabla que yo estoy viendo acá. Entonces, les voy a ampliar un poquito la tabla antes de que él termine. Y todos estos números que tengo acá, con esos dobles espacios, los números no los va a cambiar todavía, los va a organizar. Entonces, vamos a agarrar la tabla. Voy a darle tiempo para que él termine de hacer las actividades y voy a pasar al segundo punto. Entonces, mi segundo punto lo voy a abrir en otro terminal. Voy a abrir una versión de Python. Y aquí simplemente voy a decir importar R, que son expresiones regulares. Entonces voy a poner un ejemplo, tx1, números. Y aquí lo que yo tengo que hacer es reemplazar esos números de tx1, mis expresiones regulares, tengo que coger esos números y eliminarlos. Pues aquí ya tengo una expresión regular, perdón, voy a dirigirme a la escena donde ya está trabajando, acá. Entonces le está diciendo acá que simplemente lo que hago es llamar a Python en un nuevo terminal. Listo, aquí ya pueden ver ustedes mejor entonces. Aquí mi consola de depuración no ha terminado. Vamos a dejarla ahí que trabaje tranquila. Entonces les comentaba. Entonces tengo aquí mi Python. Ok, cerramos acá. Aquí tengo una expresión regular. Aquí voy a tener el por lo cual lo voy a reemplazar. Y aquí tengo el texto en el que yo voy a buscar, el txt1. Tengo que buscar cualquier número del 0 al 9 repetido cualquier cantidad de veces y reemplazarlo por vacío. Bueno, entonces vamos a ver acá. Entonces estoy poniendo, reemplace cualquier número que esté contenido entre el 0 y el 9, cualquier cantidad de veces, y elimínelo. Entonces, este paso, la verdad, debería estar de primero. O sea, él debería primero eliminar y luego revisar los espacios. Aquí ya me terminó de... A ver si me terminó. Bueno, aquí ya me está mostrando es un error. Vamos a reducir un poquito el tamaño para trabajar más cómodamente. New res. Bueno, aquí el tema es que el new res estoy colocándole un solo string y yo no debería hacer eso. Debería decir es current name, su name igual a esto, porque si no pierdo la entidad que estoy haciendo la sustitución. Y aquí append current name, ahí ya debería funcionar bien. Voy a aprovechar y voy a agregar el tema de la sustitución de los números. Entonces, voy a colocar aquí una cosa que se llame temp name.
Bueno, y aquí en TempName voy a ampliar un poquito. Y aquí en TempName lo que voy a hacer es decir TempName es igual a rsub. Les decía a ustedes que eran los números del 0 al 9. Cualquier cantidad de veces lo sustituía por nada, por vacío. Y buscaba current name.name. Bueno, aquí digamos que current name dejémoslo así con el row nomás, para que me quede correcto. Current name.name, current name dot. Aquí se cambiaría y me dice temp name. Aquí no es res, sino re. Entonces aquí pensaría que ya debería de estar bien. Vamos a darle nuevamente calcular. Nos toca esperar un tiempito a que él termine de hacer los cálculos. Y mientras él hace eso, pues yo quiero hacer unas pruebas. Entonces, ¿cuáles van a ser mis pruebas aquí en la consola? Es que yo quiero mirar una expresión regular que me permita eliminar al principio o al final los espacios. Entonces, simplemente voy a probar porque pues ya con el comando strip yo sé que ya tengo más que suficiente. Entonces voy a mirar. Bueno, aquí cerré. Ok. Bueno, aquí no me muestra bien la información. Yo quisiera decir como que cualquier espacio al final o cualquier espacio al inicio lo elimina. Entonces aquí ya estaría eliminando mis espacios al principio, mis espacios al final. Pero entonces vamos a darle aquí el otro OR, a ver cómo queda. Cualquier cantidad de espacios. Aquí así. Bueno, aquí el último punto ya no me gusta porque en el último punto realmente lo que él hace es que todos los espacios, aquí todos los espacios lo está eliminando. Entonces, para el primer caso, este sería el equivalente al yo decir el texto de strip, si lo quisiera utilizar como una expresión regular. Entonces, esta de acá, esta forma que están viendo aquí, sería la apropiada, pues si yo quisiera utilizar mediante expresiones regulares, eliminar esos espacios, esos caracteres. Entonces, vamos a esperar aquí que termine de ejecutar, que esperando que no bote ningún mensaje de error. Y con eso ya tendríamos aquí organizada la tabla de usuarios, pues cuando tenga la información ya completa. Bueno, entonces aquí ya la ejecutó, como lo van a ver ustedes. Aquí ya no tengo espacios al principio, no tengo espacios al final. Los números también los eliminó. Ella eliminó los números. Bueno, aquí no está dejando revisar, pero los números ya los eliminó. No tiene espacios dobles. Ya si uno quisiera hacer más cosas, que todo fuera de tipo letra capital, entonces ya miraría uno cómo termina de organizarlo. Pero aquí básicamente ya me quedó depurada la tabla con la cantidad de registros que yo tenga. Ya en temas de uno continuar depurando o organizando, ya no sería que me muestre todos los resultados, sino que me vaya haciendo, digamos que de a 100 cambios, que yo cuente 100 y coja 100 resultados. Ingreso esos 100 resultados y actualice, pues cuando son mucha cantidad, tengo 1 millón de datos, este algoritmo no me va a servir, o porque puede que me cope la memoria, depende de qué tanta memoria tengo en mi computadora, entonces no sería un algoritmo muy útil. Pero si yo empiezo a consultar la información aquí en forma iterativa, en forma de con yields y todo el tema, voy a empezar a sacar, digamos, de a 100 registros, los actualizo, hago mi commit, luego sigo leyendo, hago el cambio de otros 100 registros y así puedo atravesar la base de datos a través de toda la cantidad de registros. Entonces, de esta manera, utilizando Python, SQL Alchemy,
y MySQL, Microsoft SQL Server, puedo depurar esa información que está en esas bases de datos. Esto sería todo para el video.